Gabriel Oviedo fue un pionero, alguien que supo ver la importancia de generar un espacio digital propio para la comunidad LGBTQ cuando muchos otros ni siquiera imaginaban que eso era posible. Lo conocí en una época en la que el activismo en Argentina aún era pequeño, un grupo de personas que insistían en hacerse visibles en una sociedad que todavía no tenía el nivel de apertura y reconocimiento que vendría después. En ese contexto, él fue una figura clave, siempre con su cámara en mano, siempre dispuesto a registrar lo que estaba pasando. El nacimiento de SentidoG.com en 2002 no fue casual. Gabriel entendió que hacía falta un espacio que funcionara como aglutinador de noticias, algo que permitiera a la comunidad informarse, compartir y discutir lo que estaba pasando en Argentina y en el mundo. Y lo hizo en un momento en el que Internet en el país estaba marcada por el fracaso de muchos proyectos que habían apostado al negocio digital sin tener en cuenta el contexto de crisis económica. Las empresas que habían intentado abrirse camino en el mundo virtual chocaron contra una realidad dura, y muchas cayeron con estrépito. Para la comunidad LGBTQ, la situación no era muy diferente. En ese momento, Gay.com, una multinacional que intentó abrir una franquicia en Argentina, fracasó rápidamente. No solo era una versión mucho más pobre de su contraparte estadounidense, sino que además su enfoque era misógino, clasista y completamente ajeno al activismo. Frente a ese panorama, Gabriel construyó algo diferente, algo que sí tenía un vínculo con la comunidad y que podía sostenerse más allá de los vaivenes del mercado. Lo que comenzó como un apéndice de un programa de radio pronto cobró vida propia y se convirtió en un sitio web con identidad propia. En esos primeros años, Internet se había convertido en una mezcla de salvoconducto y laberinto, ofrecía una salida, pero también podía ser un lugar confuso y desorientador. Gabriel imprimió esas mismas características a SentidoG, pero con la ventaja de que su sitio no era un espacio perdido dentro del caos, sino un punto de referencia dentro de esa confusión. A lo largo de los años, SentidoG se instaló como sinónimo de la nueva cultura digital LGBTQ en Argentina. Gabriel fue una de esas personas que nunca dejó de estar presente en los momentos clave. Cuando todavía éramos un grupo reducido de activistas, él siempre estaba allí, crónica y fotografía en mano, registrando lo que pasaba. En muchas ocasiones, él fue el único testigo de eventos que con el tiempo se volverían fundamentales dentro del movimiento. Recuerdo perfectamente esas marchas, esas reuniones, esos encuentros donde su presencia era una constante. Para muchos de nosotros, SentidoG era una ventana de visibilidad cuando los medios tradicionales apenas cubrían los temas de la comunidad LGBTQ, cuando lo hacían, era desde una óptica superficial, reduciendo nuestras luchas a meras anécdotas pintorescas. Lo que hacía diferente a SentidoG era precisamente su enfoque. Gabriel no se limitaba a repetir lo que decían otros medios, sino que lograba construir una narrativa propia basada en la recolección de contenido de distintas fuentes digitales, haciendo del hipervínculo su razón de ser. Su método era a la vez su fortaleza y su debilidad. La información en el sitio no siempre tenía un rigor estrictamente periodístico, pero su constancia y su capacidad para conectar distintos discursos ayudaron a multiplicar ideas y generar debates que de otra manera habrían quedado dispersos o limitados a círculos reducidos. En ese sentido, SentidoG funcionó casi como un experimento de red social y blog antes de que esos formatos se popularizaran. Era un espacio en el que la información fluía de manera desordenada, pero vibrante, una especie de reflejo digital de cómo circulaban las ideas en la comunidad LGBTQ. Gabriel entendió que, en un momento en el que los grandes medios ignoraban o distorsionaban nuestras voces, Internet podía ser una herramienta de empoderamiento y visibilización. Con el tiempo, el sitio creció. Así como el activismo LGBTQ en Argentina se fortaleció y sumó nuevas voces, SentidoG también se expandió. Ya no era solo el trabajo incansable de Gabriel, sino que el portal empezó a sumar colaboradores, generar comunidad y convertirse en un punto de encuentro entre el mercado emergente de la cultura LGBTQ y los espacios de militancia y política. El crecimiento del sitio reflejaba, de alguna manera, el crecimiento de la comunidad, más personas visibles, más debates, más espacios de resistencia y construcción colectiva. A lo largo de los años, Gabriel mantuvo su compromiso con el proyecto a pesar de los desafíos. No era fácil sostener un sitio de estas características en un país donde los medios digitales independientes enfrentan constantes dificultades. Sin embargo, su insistencia, su capacidad de adaptación y su convicción hicieron que SentidoG siguiera adelante, manteniendo su identidad en un panorama cada vez más saturado de información. El 28 de junio del año pasado, Día del Orgullo Internacional,
Gabriel organizó una entrega de premios para celebrar la primera década de Sentido G. Fue una fiesta memorable, un verdadero desfile de diversidad en tiempos donde reunir a tantas personas de distintos ámbitos no siempre es sencillo. La celebración no solo marcó un hito en la historia del portal, sino que también fue una postal del impacto de Gabriel en la comunidad. Lo que él construyó no fue simplemente un sitio de noticias, fue un espacio de encuentro, de debate, de visibilidad. Fue, en muchos momentos, el único lugar donde ciertas historias podían ser contadas. Pensar en su legado es pensar en lo que significa abrir un espacio en un contexto adverso y sostenerlo con esfuerzo y convicción. Gabriel no solo creó un medio digital, sino que también generó una plataforma para que muchas voces pudieran expresarse. Su trabajo permitió que las ideas y debates que circulaban en el activismo se amplificaran y llegaran a más personas, contribuyendo a la consolidación de una comunidad más fuerte y más conectada. Hoy, su ausencia deja un vacío imposible de llenar. Su mirada, su insistencia, su capacidad para estar en los momentos justos, su dedicación a documentar la historia de la comunidad LGBTQ en Argentina, todo eso sigue presente en quienes compartimos su camino. Si crecimos como comunidad, si logramos consolidarnos y ganar espacios, fue también gracias a personas como él, que supieron entender la importancia de la memoria, del registro, de la comunicación. Su legado vive en las páginas de Sentido G, en los archivos digitales que documentan años de activismo, en las imágenes que capturó y en los textos que ayudó a difundir. Vive en la comunidad que contribuyó a fortalecer, en las personas que encontraron en su trabajo una fuente de información, inspiración y apoyo. Y, sobre todo, vive en la certeza de que su esfuerzo no fue en vano, de que cada noticia, cada fotografía, cada crónica contribuyó a construir un presente más visible, más diverso y más justo para todos. Gabriel Oviedo fue más que un cronista o un activista digital, fue un constructor de puentes, un facilitador de diálogos, un testigo incansable de una historia que todavía estamos escribiendo. Hoy, al recordarlo, no solo honramos su trabajo, sino también su visión, su compromiso y su inmenso aporte a la comunidad LGBTQ. Recuerdo muchas conversaciones con Gabriel en las que hablábamos sobre lo difícil que era sostener un proyecto como Sentido G. Más de una vez me contó sobre las dificultades económicas, sobre la falta de apoyo de algunas organizaciones que, paradójicamente, se beneficiaban del espacio que él había creado. Sin embargo, su persistencia era admirable. Nunca lo vi renunciar a la idea de que un medio independiente podía hacer la diferencia, de que había historias que necesitaban ser contadas sin intermediarios, sin la mirada filtrada de quienes solo se acercaban a la comunidad cuando resultaba conveniente o políticamente rentable. Gabriel tenía una capacidad única para entender los cambios de la cultura digital. Sabía que la información fluía de manera diferente en Internet y que los modos tradicionales de comunicar no siempre servían en un entorno en el que las reglas parecían cambiar todo el tiempo. No era un periodista convencional, ni pretendía serlo. Su forma de trabajo era más bien la de un curador de contenidos, alguien que sabía seleccionar y amplificar las voces que consideraba relevantes. Fue uno de los primeros en entender el valor de los enlaces, de la interconectividad, de la posibilidad de construir un mosaico informativo en el que cada noticia formaba parte de un contexto más amplio. No siempre estuvo de acuerdo con todas las posturas dentro del activismo. En más de una ocasión discutimos sobre estrategias, sobre enfoques, sobre qué luchas debían tener prioridad. Pero lo que nunca puso en duda fue la importancia de la visibilidad. Entendía que, sin registros, sin memoria, sin un espacio propio donde pudieran contarse las historias desde adentro, la comunidad LGBTQ seguiría dependiendo de narrativas ajenas, muchas veces distorsionadas o incompletas. Esa era su obsesión, que nada quedara en el olvido, que hubiera testigos, que existiera un archivo de lo que pasaba. Su rol como fotógrafo fue tan importante como su trabajo editorial. No solo escribía sobre los eventos, sino que los documentaba con imágenes que, con el tiempo, se convirtieron en piezas clave para reconstruir la historia de esos años. Muchas de las fotos que tomaba no tenían otro propósito que capturar momentos que de otro modo habrían desaparecido sin dejar rastro. No buscaba grandes producciones ni imágenes artificiales. Su estilo era directo, casi crudo, porque lo que le interesaba era la autenticidad del instante, la verdad que podía capturarse en un gesto, en una mirada, en una bandera levantada en medio de una marcha. No sé si alguna vez recibió el reconocimiento que realmente merecía. Lo vi trabajar incansablemente, muchas veces en soledad, mientras otros capitalizaban los logros colectivos sin haber hecho el esfuerzo de sostener el día a día de una plataforma independiente.
Pero a él nunca pareció importarle demasiado el protagonismo. Su satisfacción venía de otro lado, de saber que lo que hacía tenía un impacto, de ver que su trabajo permitía que ciertas voces fueran escuchadas, que ciertas luchas no quedaran en la oscuridad. Cuando organizó la entrega de premios por los 10 años de Sentido G, su alegría era evidente. No era solo una celebración de su sitio, sino una celebración de todo lo que se había construido en esos años, del crecimiento de la comunidad, de la consolidación de un movimiento que ya no era marginal, sino parte activa del entramado social. Fue uno de esos momentos en los que se hizo evidente el alcance de su trabajo, una diversidad de personas reunidas en un mismo espacio, conectadas por la certeza de que sin plataformas como la suya, muchas cosas no habrían sido posibles. Su ausencia es una pérdida enorme. No solo para quienes lo conocimos y compartimos con él tantos años de trabajo y militancia, sino para toda la comunidad LGBTQ en Argentina. Se fue alguien que supo mirar más allá de la inmediatez, que entendió la importancia del registro, que construyó un puente entre la política, la cultura y la comunicación digital en un momento en el que pocos estaban pensando en eso. Lo que Gabriel dejó no es solo un archivo de noticias o una colección de fotografías. Es una herencia de resistencia y compromiso, una demostración de lo que se puede lograr cuando se sostiene una visión con convicción y esfuerzo. Su trabajo seguirá siendo un punto de referencia, una marca indeleble en la historia de nuestra comunidad. Hoy, al recordarlo, siento que lo mejor que podemos hacer para honrar su legado es seguir construyendo sobre lo que él inició. Seguir contando nuestras historias, seguir generando espacios donde nuestras voces sean protagonistas, seguir defendiendo la memoria y la visibilidad que él tanto valoraba. Gabriel nos enseñó que la información es poder, que el registro es una forma de lucha y que, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, la persistencia puede hacer la diferencia. Su ausencia duele, pero su legado sigue vivo. Y seguirá vivo en cada espacio donde se continúe su trabajo, en cada persona que encuentre en sus archivos una referencia, en cada historia que logre ser contada porque él abrió el camino. La historia de Gabriel Oviedo no termina aquí. Se multiplica en todos aquellos que seguimos creyendo en la importancia de construir nuestra propia voz, de escribir nuestra propia historia. Este audio está basado en un artículo escrito por Diego Trerotola el viernes 8 de febrero de 2013.